Otra forma de ver esto es la aproximación integral a nivel predial del balance de carbono. Iniciamos recientemente un trabajo con la finalidad de evaluar el predio en su conjunto, es decir, considerar las emisiones producto de la ganadería o de la agricultura que ahí se desarrolla, considerando el potencial de captura de carbono, no solamente en los suelos, sino que también en las zonas, ¿no es cierto?, de retazos de bosques o de bosquetes que existen en los campos. En el sur de Chile es muy característica esta distribución, árboles distribuidos, ¿no es cierto?, aislados en los potreros. Estos árboles para el inventario de Chile no constituyen bosque, no, porque se usa la definición de bosque por defecto que plantea el IPCC, ¿ya? Y por tanto no están siendo contabilizados, pero desde la perspectiva de la aproximación predial pueden ser muy importantes y contribuir al desarrollo, ¿no es cierto?, de sistemas productivos carbono neutrales. ¿Qué esperamos que ocurra a futuro? Yo diría que en el caso nuestro, el ciclo del nitrógeno en el suelo es una gran interrogante, hay muchas ineficiencias que se producen, ya Francisco les va a hablar del amoníaco. El amoníaco es la principal vía de pérdidas al ambiente que tenemos en nuestros sistemas productivos, como lo muestra esta tabla. Si ustedes se fijan, estos son kilos de nitrógeno como amoníaco por hectárea, el nivel de la escala en relación al óxido nitroso. Yo les he comentado hoy del óxido nitroso. Con Francisco van a ver esto en la tarde. Entonces, a futuro, ¿no es cierto?, las medidas de mitigación tienen que resolver este tema, en el caso nuestro. Una forma de escapar al ciclo del nitrógeno, hacer aplicaciones foliares en sistemas ganaderos. Eso es algo que es bastante común en sistemas de producción de cultivo y frutícolas, pero no tanto en la ganadería. Estamos evaluando distintas alternativas, como ustedes ven acá, ¿ve? Y, por ejemplo, fuentes tipo nitrato de amonio aplicada de manera foliar parecieran representar, ¿no es cierto?, una oportunidad para reducir de manera significativa la cantidad de nitrógeno aplicado, del nitrógeno aplicado que se pierde a la atmósfera. Y también algunos desarrollos que estamos realizando para generar moléculas nuevas fertilizantes en base al uso de nanotecnología. También a futuro, ¿no es cierto?, esto es algo que ya existe, hay una empresa que se llama Symbol, no sé si tiene representación en Argentina, pero está acá en Chile, que tiene un producto que se llama Plu-N, que es un fertilizante de aplicación foliar que permite la fijación biológica de nitrógeno, pero en las hojas, no en el suelo, pero en las hojas. Sigue la misma aproximación de escapar, ¿no es cierto?, al ciclo del nitrógeno en el suelo por las ineficiencias que este representa, y hace una aplicación foliar, pero esta vez en base a microorganismos, muy, muy interesante. Más a futuro aún, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde como una forma alternativa para la generación de energía, ¿verdad?, pero también de fertilizantes potencialmente, ¿no es cierto?, sintéticos con un nitrógeno que tiene una huella muy distinta a la que conocemos hoy día. O sea, podría sintetizarse urea con nitrógeno generado en base, ¿no es cierto?, a hidrógeno verde, y por tanto cambiar la dinámica, ¿no es cierto?, de las huellas y de las emisiones que hoy día conocemos. Así que esto está un poquito más distante. Ya hay algunas empresas que están de fertilizantes en Europa que están sintetizando, pero todavía en fase más bien de desarrollo. Para ir cerrando, entonces, sabemos que no hay una solución única para mitigar las emisiones de la ganadería al ambiente, sino que se requiere implementar paquetes de medidas, y son paquetes de medidas bien hechos a la medida también, que significa que distintos sistemas productivos tendrán distintas soluciones o distintos conjuntos de soluciones. Debe considerarse la visión de las emisiones al aire y también al agua. No podemos aislar los problemas porque en particular en el ciclo del nitrógeno uno toca un punto de la red y se mueve todo, ¿no es cierto?, el resto del ciclo, como comentábamos durante la presentación. Hay mucho que podemos hacer aún para mejorar la eficiencia, ya sea primaria y secundaria, reducir la pérdida de alimentos también. En intervenciones más sustantivas deberíamos repensar en algunos casos en el rediseño, ¿no es cierto?, de los sistemas, la integración de ganaderías y cultivos, por ejemplo. Esto es muy evidente en los sistemas de producción europeos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy pensando en sistemas de producción de carne en Europa, Francia, Holanda, que se venden como sistemas productivos, o cuya carne se vende como sistemas productivos locales, ¿no es cierto?, de menos de 100 kilómetros a la distancia del comprador,
sin embargo se alimentan con soya, ¿no es cierto?, proveniente de Brasil, de Argentina. Entonces, eso que hubo un tiempo que no generaba una dificultad desde la percepción de la sociedad, hoy día sí lo hace. Y eso obliga, ¿no es cierto?, en el tiempo al rediseño de los sistemas productivos. Y finalmente, desde la perspectiva del paisaje, ¿no es cierto?, una planificación territorial más integrada, buscando la conservación, ¿no es cierto?, la mantención de áreas de conservación y protección de los cursos de aguas cada vez más en la medida que las poblaciones urbanas están más cerca del campo. Finalmente, quisiera dejarlos invitados a la Expo INEA 2020. Esta feria nosotros realizamos una vez al año una feria técnica donde mostramos todos los avances de la institución. Este año, por razones de pandemia, va a ser 100% virtual. Va a haber recorridos virtuales, por ejemplo, el laboratorio nuestro de medición de gases de efecto invernadero va a estar como un recorrido virtual, va a haber presentaciones temáticas, información disponible en textos, charlas técnicas, así que los invito, ahí está el link, para que puedan inscribirse y participar. Quisiera agradecer a todo el equipo de trabajo que hace posible, ¿no es cierto?, los resultados que yo les comento en el día de hoy, también a las fuentes de financiamiento que nos han apoyado y a ustedes por su atención y por volverse a incorporar esta presentación a pesar de las dificultades iniciales. Muchas gracias. Yo atenta a cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Como siempre, muy interesante el trabajo que vienen desarrollando allí en línea con todo este tema de los gases de efecto invernadero. Y bueno, hay una pregunta inicial como para disparar de Verónica Charlón. ¿Cuáles crees que son las barreras para lograr una mayor adopción de prácticas de adaptación y mitigación en sistemas del Cono Sur? Muchas gracias por la pregunta, Verónica. No es fácil de responder, pero quizás la experiencia del proyecto Fontaine lo que nos mostró es que primero hay diferencias de lenguaje. Ya un productor, si uno le habla, ha ido cambiando con el tiempo, pero por lo menos en nuestra experiencia, si uno les habla de cambio climático, lo ven como algo lejano, algo que no está en el bolsillo en el día a día. Pero si uno habla de dinero, ¿no es cierto?, de eficiencia productiva, de ahorro de costo, entonces encontramos un lenguaje común. Entonces creo que nosotros como técnicos muchas veces estamos en el mensaje técnico, pero no logramos encontrar un lenguaje común con los productores y eso dificulta el entendimiento y la adopción. También hay temas de, a veces, errores en el sentido que una práctica de mitigación que es muy exitosa, por ejemplo, en Nueva Zelanda el uso de inhibidores al suelo ha sido muy exitoso en reducir las emisiones. Y hubo empresas de fertilizantes que trajeron esos productos a Chile y comenzaron a venderlos con esto. Pero en Chile el impacto en la mitigación y en la productividad no se ve. Entonces se descalifica la tecnología simplemente porque no ha sido validada localmente, ¿ya? Entonces se descalifica la tecnología, la percepción que existe hoy que los inhibidores no sirven. Pero en realidad no es que no sirvan. Sirven en ciertas condiciones, hay que tener atención con el tipo de producto que estoy empleando. Esa es otra dificultad que enfrentamos. Creo que ha ido cambiando en la medida que va pasando el tiempo porque también los agricultores se van formando en los temas. Yo creo que nosotros tenemos un rol muy significativo que cumplir en educación, en poder transmitir estos temas a todos los productores, tratando de explicar que el cambio climático no es algo que viene, es algo que ya está, ¿ya? En Chile, ustedes también, uno tiene la cordillera y ve cómo cambian los glaciares o los volcanes, por ejemplo, que estábamos acostumbrados a que estuvieran todo el año con nieve y ya eso no ocurre. Hay volcanes en el sur de Chile que durante el periodo de verano pierden por completo, ¿no es cierto?, la cobertura de nieve. Y eso es algo que un productor ve, cualquier persona de la sociedad ve. Y eso ha ido generando esta sensación de que el cambio climático en realidad sí existe, está presente, no es algo que viene a futuro. Y finalmente, otro punto importante es que es cómo nosotros transmitimos la necesidad de la adaptación. Muchas veces los sistemas productivos trabajan al límite, buscan aumentar la producción al máximo, ¿no? Y eso no necesariamente los hace más rentables, sino que simplemente pone el esfuerzo en aumentar la producción, pero no la mayor rentabilidad. Recordemos que la sustentabilidad es ambiental, social y económica. Entonces, buscamos la mayor sustentabilidad productiva, pero nos olvidamos, ¿no es cierto?, de la económica, por ejemplo. Y esos sistemas tienen el gran riesgo de que son muy susceptibles a cualquier cambio. Como trabajan tan al límite,
cualquier cambio en los costos, por ejemplo, de los insumos que utilizan, genera un descalabro, ¿ya? Porque ya no los pueden seguir utilizando, entonces, ¿cómo se ajustan? Entonces, también tenemos mucho que hacer de educación, de que lo importante es lograr la sostenibilidad en el largo plazo, no la mayor productividad. A veces la sostenibilidad y los mayores beneficios económicos, ambientales, no están en la mayor producción, ¿no es cierto? Están en un 70%, en un 80% de la máxima producción, y eso es algo que también nosotros tenemos un rol que cumplir en eso. Bien. Otra pregunta. Estos análisis y estudios se dan para el sector agropecuario, pero para los otros sectores que también tienen valores altos de emisiones, energía e industria, ¿se hacen estudios similares? Pregunta Emiliano Gautero. Emiliano, muchas gracias. Sí, en la NDC de Chile hay compromisos específicos para el sector energético, ¿ya? Entendiendo que es el principal sector que genera emisiones en Chile. Y también para el sector forestal, porque como ustedes vieron en nuestra gráfica, la captura que nosotros tenemos en bosque es muy significativa, entonces también para promover esa visión. O sea, ya lleva varios años un proceso de transformación de la matriz energética de Chile. La matriz energética de Chile estaba basada en el carbón principalmente. Hoy las fuentes renovables no convencionales son muy significativas, somos el país con mayor crecimiento en el desarrollo de energías renovables no convencionales y su aporte a la matriz energética, en particular energía solar, ¿no es cierto? Por razones obvias, por el desierto en el norte. Así que se han ido implementando, es aún insuficiente, pero se ha ido implementando. Todavía se requiere profundizar más. Hoy hay desarrollos que todavía están de manera de legislación, pero para electromovilidad, por ejemplo, para forzar la electromovilidad, que va a reducir el uso de combustibles fósiles, y también para el desarrollo de hidrógeno verde en Chile. Y eso sí que significaría un cambio sustantivo. Entonces hay avances, pero son aún insuficientes por la magnitud de las emisiones del sector de energía, y en eso estoy de acuerdo. Una pregunta mía, Marta. Vos planteaste recién que muchas veces los productores ven lo económico, pero por ahí lo económico en el corto plazo, en cada ciclo productivo. Yo planteo o te pregunto, ¿cómo ves la perspectiva de que ya hay muchos mercados que empiezan a imponer condiciones para poder comprar productos más amigables, con huella de carbono medida, con la huella hídrica, que eso indudablemente va a terminar repercutiendo en los precios de, por lo menos, de los productos que cada país exporte? ¿Qué perspectiva ves en eso? ¿Y cómo puede ayudar al rediseño de estos sistemas que vos nos planteaste al final? Sí, muy buen punto, Jorge. Es así, comparto la visión, digamos, cada vez más. Los retail son los que mandan, ¿no? Es el retail que vende y ofrece a un consumidor en Europa, por ejemplo, un producto de ciertas características o con cierta huella ambiental. Huella de carbono, huella del agua son muy importantes. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros producimos palta, avocado, somos exportadores, uno de los jugadores importantes a nivel global en el mercado de la palta, y una zona productora importante de palta se hace en la zona centro de Chile, donde el agua, que es escasa, ¿no es cierto?, se privilegia para el consumo agrícola, en ese caso para la producción de palta. Y hemos tenido eventos, ¿no es cierto?, de supermercados, de retail, sobre todo en Alemania, donde hay más conciencia por estos temas. En algunos países en Europa, no en todas partes es igual, de no comprar, ¿no es cierto?, palta producida en Chile, porque tiene una huella ambiental más alta. Así que estoy totalmente de acuerdo, eso se va a ir profundizando cada vez más. Ha habido intentos en Francia en particular, ¿no es cierto?, de preferir solo productos locales. Yo les daba el ejemplo de la carne, ¿no es cierto?, que se vende en Francia, se vende en Holanda con el sello de ser carne regional o local, o queso local, y la verdad es que esas vacas se alimentan con soya generada en Brasil, en Argentina, y eso está generando mucho ruido. Así que yo creo que va a haber un rediseño de los sistemas dentro de lo que es factible, ¿no? Dentro de lo que es factible. Y más que los consumidores también van cambiando, ¿no? Por ahí uno lee estudios de consumo de las poblaciones de menor edad y que van accediendo a los mercados o a cierto poder adquisitivo y de decisión en la compra de productos, y son cada vez más selectivos y tienen mucho más en cuenta este tipo de cosas. Así que indefectiblemente en los sistemas productivos agropecuarios vamos a tener que empezar a mirar seriamente esto para no quedarnos fuera, ¿no? Más países o producciones como los nuestros, que tenemos
en algunas el foco de la exportación. Sí. El consumidor es cada vez más exigente y más informado. Y eso que es positivo y negativo, digamos, a veces mal informado. Por ejemplo, el reporte del IPCC lo único que dice es que las dietas deben ser balanceadas, entendiendo que la información a la que accedieron ellos es principalmente son reportes de Estados Unidos, ¿no? Un país con obesidad, tiene otras características. Y el reporte del IPCC de tierras y cambio climático, el único comentario que hace es que las dietas deben ser balanceadas. ¿Y cuál es la percepción que tiene el consumidor? Que todos debemos ser vegetarianos y veganos. ¿Ah? Entonces por supuesto la prensa no ayuda, la mala prensa no ayuda. Pero es verdad que el consumidor es cada vez más exigente, los consumidores jóvenes, es muy común, los hijos, ¿no es cierto?, de los colegas, de uno que trabaja en el campo, son veganos, vegetarianos, por distintos motivos, por el maltrato a los animales, etc. Entonces se viene muy exigente. También nos va a tocar competir con desarrollos que buscan proveer proteína que asemeja a la proteína de origen animal, pero es vegetal. ¿Ah? Por ejemplo, hay el NOT, no sé si lo conocen en Argentina, se llama NOT Mayo. Es un desarrollo de mayonesa, partió siendo mayonesa que era generada en base a proteína vegetal, ¿no? En base a garbanzo como fuente. Y ahora es una startup que nació acá en Chile y ahora logró una alianza muy importante en Estados Unidos para llegar a Estados Unidos, entonces para abastecer ese nicho de mercado. Hay otra que es proteína de origen, que imita la proteína de origen animal, hamburguesas, por ejemplo, carne, trozos de carne, pero es proteína de origen en base a champiñones, a hongos de distinto tipo y saborizantes. Entonces va a haber mucha competencia también en ese sentido. Pero hay muchas oportunidades para desarrollo para el sector, pero tiene que ser de manera organizada y responsable. Así es, y con mucha información, formación. Sí. Así que, bueno, y de ahí parte de lo que es la investigación que ustedes, entre otros grupos, desarrollan es importante para después la toma de decisiones. Bueno, de mi parte, eternamente agradecido nuevamente, Marta, por tu participación. Algunos saludos que ya va dejando algunos que han podido participar.